días, amados hermanos. Ya estamos iniciando una nueva semana, un nuevo día y casi un nuevo mes. Así que gracias al Señor por la bendición que nos da cada día de acercarnos a Él, de poder ver su palabra, de llenar nuestros corazones, aunque sea un poquito de esa bendición del cielo. Así que gracias al Señor. Iniciamos en esta hora el estudio de la palabra santa. Oremos para pedirle a Él su bendición. Padre amado, gracias por esta mañana aquí en nuestro país, por poder tener, oh Dios, nuevamente esa oportunidad que tú nos abres desde los cielos para seguir viendo algunas cosas de tu palabra. Oh Dios, son tan incontables esas bendiciones que nunca habrá un día en que las podamos contar. Pero para nosotros es algo bueno que tú tengas esa maravilla de cosas para tus hijos. Queremos ver algo en tu palabra en esta hora. Te suplicamos que nos guíes, que tú nos vayas orientando en cada palabra, en cada oído, para hablar y oír lo que tú quieres, que edifique nuestros corazones. Gracias pues por nuevamente estar los hermanos juntos, y ya con sus Biblias, con sus cuadernos, a lo mejor con sus lápices o lapicero, para algunas anotaciones. Bendito Padre, te pedimos que nos dirijas en todo. Te lo estamos suplicando en los méritos hermosos de tu Hijo amado y a la vez nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Estábamos la semana pasada y las anteriores estudiando algo de lo que escribe el capítulo 9 de Hebreos y Apocalipsis, de que se verá el templo y en el fondo el arca. Al hablar del arca hablamos de tres cosas, o hemos estado hablando de tres cosas elementales del arca que señala la Biblia, que era el maná, la vara de Aarón, y últimamente estábamos viendo las tablas de piedra que fueron guardadas ahí en ese lugar, en ese mueble. El domingo pasado hablamos de que por qué consideramos, o por qué la Biblia considera a Jesucristo o lo compara con una piedra. Hemos recibido algunos comentarios y leeremos al final. Pero estamos estudiando esta mañana del por qué la Biblia compara a Jesucristo como una piedra. Nosotros siempre hemos tenido un concepto algo errático y creemos que las piedras son inservibles, que las piedras están de más, que para qué se hicieron las piedras. Bueno, pero al verlo ahora en la palabra, la idea nos cambia y pensamos en otras cosas tan importantes que la Biblia nos enseña. Iniciamos leyendo Hebreos 9, 1 a 4, que es el que usamos ya varias veces, pero para que se lo aprendan de memoria. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la preposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Cuando hablamos del lugar santísimo, es el diseño que Dios presentó a Moisés
para esta construcción. Lo interesante es que habían dos espacios en el tabernáculo, uno para el lugar santo, donde entraban todos los sacerdotes que ofrecían al Señor sus ofrendas, sus cultos, pero había la otra parte que no entraba nadie, solo una vez al año, el sumo sacerdote, el cual se llamaba el lugar santísimo, todavía le podemos llamar así, ¿verdad? El lugar santísimo. Pero en ese lugar santísimo, dice el versículo 4, en el cual tenía un incensario de oro. Y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro, que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, como resalta el apóstol Pablo aún, esta condición de la vara, y las tablas del pacto. Así que estábamos estudiando el domingo pasado algo de las tablas del pacto que fueron imprimidas en piedra. Si queremos hablar de las piedras, es un tema muy extenso y pues no es esa la intención, ¿verdad? Llegar hasta lo último de esto, sino que unas ideas para que ustedes sigan descubriendo en su palabra, tienen que estudiarla, de hecho, y hacer sus anotaciones personales. Pero el significado de la piedra es que es un mineral sólido, duro. La diferencia entre piedra, roca y peña, pues casi no es la diferencia más que en el tamaño. Porque a una piedra grande es que se le llama roca o se le llama peña. Y a una chiquita es que se le llama piedra. Pero en sí el material o la idea que presenta la palabra es la misma. Peña, roca, piedra. Hay, como dije, una infinidad de piedras. Voy a mencionar algunas nomás, como las que dice la Biblia, piedras preciosas. Hay, no la conozco, pero sí los que estudian las piedras, ellos hacen una enorme clasificación de piedras, hermano. Y yo conozco un montón de piedras que las he visto en los ríos cuando la creciente ha bajado, piedras bonitas, piedras de diferentes colores, piedras de diferentes estratos, en fin. Pero esas piedras es que los encargados le llaman piedras infernales, piedras de escándalo o de tropiezo. Hay unas piedras negras que ellos le han puesto un nombre y que por cierto es una piedra donde Hammurabi, un antiguo rey, grabó las leyes de su país en la antigüedad, por supuesto. Parece que se llama piedra de asfalto negro, pero si lo recuerdo más tarde se los menciono. Esa piedra de tropiezo, que de hecho es figurativo, pero sí aparece, ¿verdad? Aún en la palabra del Señor, que dice que no sirvamos de piedra de tropiezo. Así es que el concepto de piedra, como dije, es muy amplio para conocer las piedras. Esas son de veras muy extenso. Hay personas que se dedican a coleccionar piedras. Tengo una prima que eso le encanta a ella, coleccionar piedras. Y
decía, pues a veces no hemos querido ver la importancia de las piedras en este medio en que vivimos. Dice la Biblia que Jesús es piedra de tropiezo para algunos, ¿verdad? Y lo menciona en la carta primera de San Pedro, en el capítulo 2, verso 8, que dice, piedra de tropiezo y roca. Le decía que piedra, roca, peña, es la misma cosa, no más que por su tamaño. Pero peña y roca es lo mismo. Y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, oye, en la palabra de Jesús, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermanos, hay piedra raya, como decía esa donde escribieron la piedra del Código de Hammurabi, es de basalto, así le llaman ellos, piedras de basalto negro, y pues tantas que no vamos a mencionar en esto porque no es hasta ahí donde quiero llegar. Así es que lo que sí vamos a ver en una forma más detallada, aunque no completa, las características o algunas cosas importantes de las piedras. Si usted busca en la palabra del Señor, no se menciona que ellas fueron creadas. Claro que sí, ¿verdad? Que lo fueron creadas por la mano grandiosa de nuestro Dios. Pero la Biblia no menciona. Ya leímos Génesis 1 y no, solo el sol, la luna, los mares, la tierra, los animales, las plantas y otras cosas más, pero no parece que las piedras fueron creadas. Como estamos diciendo que Cristo tiene una similitud con las piedras, por eso en Hebreos 7:3, al referirse a Melquisedec, dice esto la palabra de Dios. Se está refiriendo a Melquisedec en el Hebreos 7, versículo 3, pero al final del versículo, como vamos a leer, ya lo compara con nuestro Señor Jesucristo. Este rey de Melquisedec le apareció a Abraham y no supieron de dónde era. Al menos la Biblia no dice de dónde era. Porque quería reservar este principio para Jesucristo y naturalmente podemos entender nosotros esos detalles que la palabra escondió. Pero dice de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin familia o sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. No es que no tuvo, pero en la palabra del Señor no aparece. Y eso es lo que se refiere Pablo, ¿no? Él a haber tenido padre, hermanos, pero no aparece en la Biblia quiénes fueron sus padres. Ha de haber tenido hermanos, pero primos, pero no aparece nada de eso en la palabra de Dios para hacer la comparación de Melquisedec con Cristo Jesús. Entonces dice, ni fin de vida, sino hecho semejante, oye, al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Hecho semejante al Hijo de Dios, que lo queríamos estudiar, que no tiene principio ni fin de días, y que lo mismo sucede con las piedras. No hay para ellos escrita cuando las hizo el Señor, ni cuándo van a terminar. De hecho, que sí van a terminar, porque la Biblia dice que todo lo que está en la tierra va a terminar. Que solo las cosas que no hemos visto son las que son eternas. La segunda característica de las piedras es, hermanos, que han servido a la humanidad por muchos tiempos en diversas formas. Aquí en El Salvador conocemos, por ejemplo, las piedras de moler maíz.
muchos salvadoreños los conocemos. Hoy ya no se usan porque la tecnología ha mejorado. Pero así, aún todavía en las zonas rurales, las gentes de por allá usan piedras para moler su maíz. Y le hicieron en las piedras unas manos, una mano que dice la cocinera, y con ella muelen, ¿verdad? Pero hay también, yo tuve la oportunidad de ver vasijas como recipientes para echarles aguas a las gallinas o a los cuches. Y bueno, servían para eso. Han servido para muchas cosas en los usos del hombre, para la labranza de la tierra. Antiguamente hacían hachas para escarbar la tierra y han sido, como estamos viendo, han prestado las piedras mucha utilidad a la humanidad. La tecnología es que las ha desplazado, pero sí fueron vacías. Hay una parte de la historia del hombre en la Universal que dice edad de piedra. Las piedras las representa la palabra de Dios como que si tuviesen vida, como que si fueran seres vivos. Y dice, por ejemplo, aquí en el siguiente versículo de Éxodo 17:6, dice el Señor así: he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, como diciendo Moisés a la peña: aquí estamos, aquí venimos, danos agua. Así figurativamente nosotros pudiésemos considerar este momento. De hecho, estamos anticipando que todas estas obras son estrictamente proveídas por la hermosa mano de Dios. Pero las comparaciones que estamos haciendo es de las piedras con Cristo. Y dice la Biblia que pareciera que las piedras tienen vida. Y el Señor dice que si los predicadores callamos, las piedras van a hablar, como que si son personas. Así que todo eso pues nos ayuda a entender la idea que les estoy presentando. Pero en la carta de San Pedro, en la primera carta, habla también de nosotros como piedras, para que podamos, dice el Señor, acercarnos a Cristo. Así que estoy diciendo que las piedras tienen la apariencia como que si fuesen seres vivos. Versículo 4 de 1 San Pedro, capítulo 2. Dice el Señor: acercándonos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, está identificado que es Cristo, mas para Dios, escogida esa piedra y preciosa. Ahora el 5 dice: vosotros también, dice Pedro, como piedras vivas. Oye, estoy diciendo que las piedras pareciera que tuviesen vida o que van a tener vida. Acordémonos que el poder de Dios es incomparable y que cuando Él quiera, pues podrá dar a las piedras también vida. No hay problema para que interpretemos eso. Ahora el mensaje a nosotros de parte de Pedro: sed edificados como casa espiritual, como piedras vivas, dice Pedro, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Una característica de las piedras, hermanos, también es que son indestructibles. Vamos a ver en Daniel 2, versículo 34. Pero, sí, aquí en medio de nuestro ambiente, vemos que los empresarios muelen piedra. Pero la muelen nomás para sacar lo que llamamos nosotros grava. Ellos sacan grava número 1, grava número 2, grava número 4 y arena. Por fin la piedra la convierte en arena, o al menos una parte de ella. Pero no la pueden destruir, hasta ahí nomás llega. La piedra, en las manos del hombre, arena. No puede hacer otra cosa más de la piedra. Bueno, que la va a enterrar y para que desaparezca, sí, la puede enterrar, pero no la va a hacer desaparecer. Las piedras tienen esa condición, hermanos, de que son indestructibles. Las piedras tienen esa condición de que tienen mucho poder. Así que por eso también son comparables con Jesucristo, porque Él es indestructible. Él tiene todo el poder para hacer todas las cosas que Él quiera. Jesucristo va a destruir a los 4 reinos juntos, vistos por Daniel. Oye usted, al babilónico, al medo-persa, al greco y al romano. Son una sola cosa, dice la Biblia, viéndolo desde el punto de la palabra del Señor. Todos se han reconcentrado en el último poder que fue Roma. Los 4 están ahí juntos. Pero la Biblia dice que Jesucristo destruyó esa estatua que representaba los reinos del pasado. Que Jesucristo le cayó, dice, en los pies al imperio romano que representa esa parte de la estatua y que todo aquello fue destruido. Tenga usted la idea para destruir los poderes mundiales más grandes que han existido. Pero eso dice la palabra de Dios de Jesucristo. Versículo 34 del capítulo 2 de Daniel. Daniel está diciendo al rey, estabas mirando hasta que una piedra, oye, fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Con un solo golpe, hermanos, tremendo, ¿verdad? Para interpretar estas cosas, pero ahí deducimos la grandeza del Señor Jesucristo. Un solo golpe dará a Roma y esos poderes, hermanos, quedarán destruidas. Hace poco veíamos en Apocalipsis capítulo 13 la bestia que vio Juan. Y si usted compara esa bestia con estas 4, es la misma cosa. Ahí aparece el león, ahí aparece el leopardo, ahí aparece diseñada esta bestia que tiene cabezas. Bien, para decirle que la Biblia habla que estos 4 poderes en un solo serán destruidos, que será en el futuro, desde luego, cuando Dios golpee la gran ramera. Las han utilizado estas piedras, quizás por su consistencia, para escribir mensajes importantes. Los antiguos reyes lo hicieron. Pero hay un famoso código de Hammurabi que es de 2 metros 25 centímetros de alto, escritos en estas piedras que les decía, basalto negro. Son piedras negras, porque así se les llama,
Y el material, ellos dicen, no sé qué es basalto, pero así le llaman a ellos a estas piedras, basalto negro. Y ahí Hammurabi escribió sus leyes de su pueblo y todavía están, imagínense, borrosas, pero ahí están. Ya han pasado varios miles de años y están estas piedras. Por eso, sin duda, los hombres pensaron en escribir en piedras esos conceptos que ellos querían que sus congéneres los gobernasen. Pero no solo el código, hay muchos de estos, hermanos. Cosas escritas en piedras que todavía están en esos museos internacionales. Así que algo muy interesante también de estos es que los 10 mandamientos, como ya hemos leído, fueron escritos en las tablas de piedra. ¿Por qué? ¿Cuál será la razón? Ha de haber alguna, que tal vez no la descubrimos hoy, tal vez la vamos a saber hasta que estemos en el cielo, pero Dios escogió una piedra para imprimir con su dedo, como leíamos en el momento, esos deseos de Él para que el pueblo los descubriera y los pudiera respetar. Que por esa razón están guardados en el arca porque los irrespetaron. Bueno, pero imagínese usted hasta cuándo estarán esas tablas en los cielos o en el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Pero la cosa es que para el milenio, allí por lo menos, allí estarán, hermanos, esas piedras. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya de que Moisés llevó esas tablas al pueblo, de que él quebró las primeras? ¿A qué distancia de tiempo estamos? Y todavía falta algún tiempo, y después el milenio, y las tablas, hermanos, ahí estarán. Muy interesante, como anunciaba desde el domingo pasado, que a veces no hemos llegado a entender estas cosas, pero sí son bien útiles estas enseñanzas de nuestro Dios. Las piedras, hermanos, se usan mucho para la seguridad. Dice que los animalitos, los conejos especialmente, dice Proverbios que hay 4 cosas sabias en los animales. O 4 animales sabios entre todos. Uno son los conejos, dice. Y que fabrican su cueva en las piedras. Como que si los conejos supiesen que ahí no pueden escarbar otros animales en las piedras. Como que si los conejos supiesen que una bala no puede traspasar la piedra. Pero dice que son de los animales más sabios porque fabrican sus casas en las piedras. Así que, hermanos, para el bienestar nuestro, para la seguridad corporal, Dios dejó también las piedras y que nosotros las pudiésemos utilizar en la forma más adecuada que deseemos. San Mateo 7 habla de estas construcciones de casas y ahí está hablando el Señor que un hombre construyó su casa sobre la roca, dice, y que otro no. Pero cuando vino, dice, la tempestad, el que estaba sobre la roca, no sucedió nada. Pero el otro que tenía su casa sobre la arena, sí, la tempestad barrió toda la orilla de la arena de su casa y se llevó la casa. Así es que veamos esto en San Mateo 7, 24 y 25. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Oye, es prudencial estas cosas. Hay que ver cómo construimos bien la parte defensiva de nuestras vidas, hermano. No se trata de
de que me imagino que así es, que no, es hacerlo bien. Para que tengamos éxito lo tenemos que hacer bien en esta vida. Entonces dice, el hombre es prudente y edificó su casa sobre la roca. 25. Después descendió lluvia y vinieron ríos. Y soplaron vientos. Y esto es en la parte física. Así es. Si usted ve una casa construida con rocas, no es difícil, hermano. Hay gente que ha pensado tanto en esto, que conozco en una ciudad que se llama Corinto, una casa de piedras. El señor dueño de esa casa era pistolero, y quizás por eso él pensó, voy a hacer una casa donde aunque me lleguen a tirar balazos, no me los pega. Y en verdad todavía está ahí en la ciudad de Corinto, esa casa de piedra. Bien. Entonces dice el Señor, soplaron vientos sobre la casa de piedra y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada la casa, tenía buenos fundamentos, hermanos. Estaba sobre la roca. Y aunque esto habla específicamente de que cuando nosotros construimos nuestra vida sobre Jesucristo, hermanos, somos indestructibles también. Esta es la cosa que nos parece a nosotros más acertada para nuestro propio bien. Poner todo lo nuestro en el Señor Jesucristo, esto es, hermanos, de mucho valor. Pero ahí en San Mateo está hablando también de que el otro hombre imprudente, dice, insensato, dice la Biblia, construyó su casa sobre el río. Y cuando vino la tempestad, se lo llevó con todo y casa. Bueno, ¿verdad? Pero lo que quiero hablar de las piedras es eso, que ha servido en la vida del hombre como algo que produce bienestar en el desarrollo de su vida. Una buena casa en esta tierra, bueno, nos ayuda. Si tenemos una casa que aunque vengan tormentas no la van a botar, estamos un poco confiados. No nos preocupan esas cosas de que ya viene la lluvia y me va a botar mi rancho. Porque las piedras, hermanos, dan mucha estabilidad a las viviendas. Alguno me va a decir, bueno, pero ya no ocupan las piedras en los edificios. ¿Cómo no? Lo que pasa es que él no se ha fijado, ¿verdad? O ya no ocupan piedras grandes, pero sí ocupan piedras pequeñas y se las mezclan siempre con cemento para echarlas en el fondo. Todos los edificios, hermanos, que se han construido por lo menos aquí en El Salvador, todos llevan piedra. Ninguno de los edificios es a puro cemento o a puro hierro. Toditos las construcciones, esos grandes edificios, es con piedra. Ya dije no piedra grande, pero sí piedra pequeña, y la mezcla no la pueden hacer los albañiles con solo cemento o cal. Le tienen que echar arena, que es piedrecita. Son piedrecitas, claro, pero siempre son piedras, hermanos. Entonces, cuando Pablo habla en Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo 10, él está diciendo que el fundamento de las casas es de piedra y que el fundamento de los creyentes es Jesucristo. Primera de Corintios 3:10, dice el versículo así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Eso es fundamental, ¿verdad? Valga la redundancia. Eso es lo importante. Saber poner buenos fundamentos en cualquier situación que nosotros queramos construir. A veces en las escuelas, hermanos, los docentes quieren enseñar ciertos aspectos
Y no les ha funcionado, porque los fundamentos que vienen no son consistentes para estas cosas. Qué importante que un docente sepa estas cosas. Que las bases en los niños son elementales para saber construir su personalidad. Pero a veces al niño se le quiere enseñar a dividir, por ejemplo, y no le han enseñado las tablas. Los docentes no se han esforzado porque se las aprendan. Y ahí pues hay un fracaso, ¿verdad? Y si a los niños no se les ha enseñado las operaciones fundamentales, no se les puede enseñar el factoreo, digamos, en tercer ciclo, porque no van a entender. Y por eso hay muchos fracasos en los alumnos y en las educaciones, porque están haciendo las cosas muchas veces al revés. Las bases son importantes. A veces los ministros de educación publican que tenemos tantos miles de niños promovidos, pero eso es falso muchas veces, porque no se pusieron los fundamentos que hay que poner, hermanos. Y en cuanto a la salvación, que es el tema más importante para nosotros, es Cristo, dice Pablo. Diciendo que ahí hay que poner esas piedras poderosas, consistentes, para que nuestra existencia como hijos de Dios sean para siempre. Pero si está Cristo, lo son. Entonces dice el versículo 10 de 1 Corintios 3. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Es lo más importante, como dije. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Yo platicando con algunas personas, les he dicho, una pared, el albañil la va a construir tal vez desplomada, pero si los fundamentos son buenos, algo de protección tiene. Porque lo importante es, hermanos, usted sabe bien el fundamento. Aunque lo demás vaya así un poco desnivelado, torcido, pero es duradero cuando los fundamentos son buenos. Si la grava estaba de calidad, si el cemento era bueno, si le pusieron las cantidades adecuadas, si eso es así, esa casa está garantizada para muchos años. Hermanos, llegamos a un aspecto muy importante de lo que estamos hablando esta mañana. Todo nos es importante, de hecho, pero este aspecto sobresale, porque es una dedicación especial para Cristo en la palabra de Dios. Así que como nuevamente, no estamos viéndolo todo. Solo el libro de Salmos presenta a Cristo como la roca en 20 veces por lo menos. Solo el libro de Salmos. Claro, no tenemos tiempo para leer todos esos versículos, ¿verdad? Por eso le digo que siempre es poco. Pero usted, para que tenga la idea que solo en el libro de Salmos, por lo menos 20 veces se menciona a Cristo como la roca. Hasta coritos hay de esas expresiones del escritor, ¿verdad? ¿Conocen ustedes el corito que dice, oh, llévame a la roca más alta que yo, llévame, Señor? Hablando de Jesucristo como una roca. Y eso lo menciona Salmos también. Pero vamos a comenzar viendo Génesis 49, verso 24, para hablar, amados hermanos, de la Biblia que nos enseña que Jesús es la roca. Génesis 49, 24. Dice así, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Mire, ¿cuál es el fuerte de Jacob? Dice el versículo. Por el nombre del pastor. La roca
de Israel. ¿Quién es la roca de Israel? ¿Quién es el pastor verdadero y principal de Israel? ¿Quién es la mano fuerte de Jacob? Y sí que es la roca. En Deuteronomio, capítulo 32, versículos 3 y 4, dice, bueno, a veces leemos otros versículos para tomar la idea mejor. En el 3 no dice nada, pero en el 4 sí, ¿verdad? Pero la idea la toma. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Oye la idea. El nombre de Jehová proclamaré. Engrandecer a nuestro Dios. Está hablando todavía Moisés. Él es la roca, oye. Él es la roca cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Pero qué estamos leyendo? Que Dios se compara con una roca. Y la razón final, pues, no la sabemos. Yo no la sé. Pero al menos sí tomamos unas pocas ideas para no ser sorprendido por otros que quieran decir otras cosas. Así que vamos a leer 2 versículos de Salmo, porque ya le decía, son como por lo menos 20 versículos, solo en Salmos, pero no vamos a leerlos todos. Dice 28:1 del libro de Salmos, 28:1. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. Oye, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Muertos, ¿verdad? Como hablábamos de Sardis ayer. En el Salmo 61:2 dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame, aquí está el corito, ¿verdad? Llévame a la roca, que es más alta que yo. Este salmo habla en 3 veces de la roca, que es Jesucristo. Para nosotros los creyentes también. Lo fue para Israel, pero no es para nosotros también, según la descripción de lo que hace la palabra de Dios. Cristo dijo, y sobre esta roca o sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero, hermanos, nunca vamos a cambiar, desde luego, a menos que nos volvamos locos. La iglesia no puede estar fundada en ningún ser humano. Porque ningún ser humano es capaz de sostener su iglesia para siempre. Por eso es absurdo que el hombre esté diciendo que la iglesia está sobre Pedro. Porque definitivamente así en ideas pasajeras, ¿cómo pudiera darse esta bendición? Lo que pasa es que volvemos a las mismas cosas anteriores. Los hombres andan buscando desmejorar la divinidad de Jesús, menospreciarle a Él, y buscan conceptos en este estilo, pero gracias a Dios que eso no se va a poder nunca para nosotros. Hermanos, el tema de que están tratando en estos momentos los discípulos con Cristo es ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Ese es el tema, porque
Una recomendación que repito es que nosotros como estudiantes de la palabra nunca vamos a buscar solo un versículo para decir esto enseña esto. No, tenemos que buscar varias porciones. Tenemos que saber qué está diciendo el versículo de estas cosas. Como decíamos ayer o anteayer de la Odisea. Hay que ver qué es lo que se está diciendo. No solamente tomar el versículo que yo lo vomitaré. No. Lo mismo sucede con otros temas. Y en este caso el tema es: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces los apóstoles contestan, ¿verdad? Bueno, unos dicen que Juan, otros dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que cualquiera de otros profetas. Y a saber qué más platicaron, pero que Dios no lo quiso que lo escribiesen. Pero, después de preguntar por los demás, le pregunto: pero ustedes, ¿quién creen que soy yo? Inmediatamente Pedro resalta y le dice: tú eres el Hijo de Dios. Ese es el tema. Entonces continúa con el mismo tema y Cristo le dice: yo también te digo que tú eres piedra, Simón Pedro. Y eso significa Pedro, Petra, piedra. Pero el tema es: ¿quién es el Hijo de Dios? Y entonces Cristo le dijo: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces es el versículo 18 que dice esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Porque él le dijo: tú eres el Hijo de Dios. Y sobre esta roca, no de Pedro. Porque decía que la diferencia entre piedra y roca es que la roca es más grande. Y sobre esta roca, no sobre esta piedra que es Pedro. Petras y Petros está en el griego la palabra, que significa piedra y roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella jamás. Este es el poder del Evangelio. Esta es la gran noticia para nosotros. Las puertas del Evangelio nunca van a prevalecer, del infierno, perdón, van a prevalecer contra la iglesia. Seguros para siempre, hermanos. ¡Qué bendición, qué hermosura, qué alegría! ¡Qué noticia eterna esta de que nada va a dominar del infierno a la iglesia del Señor! De ahí pues que tomemos en cuenta estas verdades que la palabra dice, pero Pedro dice en el versículo que ya leímos: nosotros como piedras vivas. Él está diciendo que es piedra, pero que es una piedra chiquita, y que esa piedra chiquita tiene que acercarse a la piedra grandota que es Jesucristo. Así es que Pedro lo aclara, hermano. No está diciendo yo en verdad fui el primer papa de la iglesia y sobre mí se va. No, Pedro no dice nada de eso. Pedro huye de esas cosas, hermanos. Porque no. Y Pedro tenía pleno conocimiento de esto. Por eso cuando llega Cornelio a visitarle, que Cornelio lo quiere adorar como hombre grande, no, le dice Pedro, no, tú no debes de hincarte a mí, yo soy hombre igual a ti, y los hombres con hombres, así nos tenemos que llevar como hombres, si el único que vamos a adorar es a Dios. Pero hay hombres ingratos, hermanos, que aceptan la adoración de otros hombres, porque se quieren hacer como dioses, y eso es antibíblico, ¿entiende? Eso no es aceptable a los ojos de Dios. Solo hay uno. Y por eso dice la Biblia en la primera carta que Pablo escribe a Timoteo: porque uno es Dios y uno el mediador. No hay más, no busque más, no quiera más, no imponga más, porque solo uno es el mediador entre Dios y los hombres. Y para que no nos confundamos, el mismo apóstol dice: Jesucristo, hombre.
San Lucas 6:48 dice así. No es lo mismo de que hablábamos del prudente que contra roca. Pero tiene alguna relación con lo que estamos hablando. Sin embargo, lo que queremos ver es nuevamente esa acción del Espíritu Santo para señalar a Jesús como la roca. San Lucas 6:48 dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Oye, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Tantas cosas que platicamos, tantas cosas tan interesantes que nos enseña la palabra de Dios, hermanos. Pero he hecho referencias al porqué de los creyentes tenemos una vida tan triste. Al porqué de los creyentes tenemos una vida tan derrotada. Al porqué de los creyentes no nos llega al corazón esas palabras de Dios. Entonces la conclusión más fácil para mí es que no le han permitido a Dios, hermanos. Yo les llamo creyentes porque así se llaman ellos. Pero en el examen preciso del que Dios hace, estas personas no han conocido a Dios. Es que ningún creyente verdadero se siente triste por los problemas que pasamos en esta vida. Al menos no permanente, ¿verdad? Sí, nos ponemos tristes tal vez por un rato, así de sorpresa, todo. Pero que ese problema permanezca en nosotros para mantenernos tristes toda la vida, no se puede dar, hermanos. No, eso no existe. Pero nosotros vemos tantas gentes que todo el tiempo en las mismas condiciones, todo el tiempo tristes porque no encuentran el consuelo de Dios, porque no ven la mano de Dios que actúa a su favor. ¿Y eso por qué? Hermanos, ¿y eso por qué? Porque yo creo que no han recibido al Señor. Sentirse inseguros en la vida cristiana. ¿Pero eso por qué? Pues si el que va a apoyarle en sus decisiones y el que va a poner convicciones en su corazón es el Señor Jesús. Y si lo tiene, no hay problemas. Pero la ausencia de Él en nuestros corazones es la que repercute para que nuestras victorias sean demasiadas reducidas. No puede darse nunca eso, hermanos. De que un creyente se sienta destrozado por cualquier motivo, no se puede dar. Sí, nos sentimos tristes por unos momentos, puedo decir, por algún rato, por las situaciones difíciles. Pero no querer ir al culto porque el hijo se me murió, no, eso está ahí, no. No querer ofrendar porque mi esposo ya no está, no, hasta ahí no se va a llegar. No, que hoy no voy a ir porque se me han arruinado los zapatos. No tanto así, hermanos. Amárrele una pita cuando el zapato se destapa y va a ver que se puede ir. Póngale un pedazo de, hoy que hay tirro, mire. Hoy que hay de esa cinta negra que si tal vez la consigue y se la amarra al zapato para que no se le eche ver. Y váyase, hombre. Y vámonos. Hágala que hizo otro hermano que
Se llegó la hora del culto y el zapato se le abrió. Ay, igual, ya no voy a ir. Ya no voy a ir porque el zapato se me arruinó. Ah, no, dijo después. Mejor le voy a amarrar una pita a este zapato y así me voy a ir. Al fin y al cabo, dice él, se van a reír del zapato, no de mí. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno pensarlo así, hermano, porque cositas secundarias no deben afectar los deseos primarios o más hermosos que debemos tener, hermanos, para el Señor Jesús. La preocupación más grande de los creyentes siempre debe ser Jesucristo. Pero eso dependerá del concepto que usted tenga en el corazón de Él. Si hay un concepto bajo, así vamos a vivir. Y por lo tanto, hermanos, está entre nosotros y Dios. Tener así raíces tan profundas, por llamarlo así, ¿verdad? De que nuestro Salvador es único, de que Él es Dios y que Él es la roca. Por eso el apóstol Pablo persiste en esta enseñanza y le dice a los hermanos de Corintios en su capítulo 10, en el versículo 4, estas también poderosas palabras. No podemos nosotros, hermanos, hacer estas ideas falsas, porque nos falta leer algunos versículos no puede. Ya decía, no está completo todo, nunca vamos a poder hacer eso, pero sí algunas ideas que ayudan a su desarrollo cristiano, sí las puede obtener en la palabra del Señor. Así que 1 Corintios, capítulo 10, verso 4 nos dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Hablando de Israel, cuando bebieron agua de la roca. A esto se refiere en esta parte Pablo. Lea lo que está antes de estos versículos y usted va a entender mejor estas cosas, porque le dije, nunca se lee así un solo versículo. Hay que leerlo, la porción, o si es posible todo el libro, para entender lo que está diciendo el Señor. Pero luego dice Israel, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Oiga, y la roca era Cristo. Así que, hermanos, cuando estamos nosotros fundamentados en la roca, que es Jesucristo, tenemos todas las características especiales de un hijo de Dios. Y por eso es que con alegría y con convicción podemos decir, soy un hijo de Dios. Tengo perdón perfecto. Tengo salvación eterna. Porque el que me dijo esto es el eterno. Un eterno no va a darnos vida partida, por decir así. O una vida pedaciada. No, es eterna o no es nada. Pero si hemos creído en Cristo, si nuestro corazón ha recibido de verdad al Señor, esto está asegurado, hermanos. Hasta el último día que nos quedemos aquí. Porque de aquí pasaremos a esa herencia que también hemos hablado un poco. Hermanos, las piedras son duras. Las piedras son resistentes. Pero ya decía, no todo esto es aplicable a Cristo.
Porque dice que a Israel le va a dar un corazón de carne, porque tienen uno de piedra. Hay que relacionar las enseñanzas para no decir que todo, ¿verdad? Todo. Es así, no. Dice que a los que sirven de tropiezo, muere que se le amarre una piedra al cuello y que les hunde en el fondo del mar. La piedra allí es otra cosa. Pero en lo que es positivo, en lo que es incomparable, en lo que es eterno, sí, las piedras se semejan. No es que Cristo es piedra en sí, se semeja, hermanos, por su naturaleza a una piedra. No voy a decir que yo dije que Cristo era piedra, no. Que por qué se compara con una piedra es que hemos visto. Pero lo cierto es que también es aplicable lo que dice la palabra a todo lo que creemos de nuestro bendito Dios. Así que, hermanos, Dios nos bendiga y estaremos por la tarde en una actividad de estudio de la palabra del Señor. Bendiciones para todos ustedes. Oraremos. Dios amante, Padre de nuestro Señor Jesucristo, agradecemos a ti esta parte del día que dejamos para estudiar tu palabra. Si no fuese por tu ayuda, Señor, quizás hubiésemos dedicado el tiempo a otras cosas, pero para nosotros es una bendición que tú hayas querido que viniésemos a sentarnos aquí para estudiar tu bendita palabra. Así que por todos los hermanos que estamos juntos, bendiciones. Por los que no pudieron, por alguna cosa que era importante en este día para ellos, que también nos puedas bendecir. Pero que ninguno de tus hijos olvide que tu palabra es siempre lo que necesitamos llevar en el corazón. Padre, por tu amado Hijo te lo estamos suplicando.